Hoy vas a conocer las cubiertas de la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago es la razón de ser de la ciudad de Santiago de Compostela. El origen de la historia ya lo tenéis en el canal, en el vídeo dedicado al Pico Sacro, donde se cuenta la leyenda de cómo llegó el cuerpo del apóstol hasta aquí. Es entre los años 820 y 830 cuando descubren el sepulcro y el rey Alfonso II manda construir un pequeño templo que en poco tiempo se queda pequeño. Así Alfonso III ordena levantar una iglesia más grande consagrada en el 899. Durante los siglos X y XI aumentan las peregrinaciones apoyadas por la Iglesia y la monarquía, lo que lleva a la construcción de una catedral que empieza en 1075. Pero es en el siglo XII, con la llegada del obispo Xelmírez, quien acelerará y mejorará las obras, y a su muerte las terminará por orden del rey Fernando II, el célebre Maestro Mateo, consagrándose en 1211. En los siguientes siglos hay ampliaciones y remodelaciones, siendo la más importante entre los siglos XVII y XVIII, añadiendo el estilo barroco. Hasta aquí un super mini resumen de la historia de la catedral a modo de introducción. Pero hoy vamos a ver lo que podéis visitar de la catedral si pagáis 20 € o 16 € tarifa reducida. Recorrido guiado por las cubiertas de la catedral y la torre de la Carraca. Pórtico de la Gloria con audioguía. Visita libre al Museo de la Catedral, a la cripta del Pórtico de la Gloria, al Palacio de Xelmírez y aparte al Museo de la Colegiata de Sar. Si no estáis interesados en visitarlo todo, hay otras opciones. En la descripción os dejaré el enlace a la web de la catedral para reservar. Aviso, son estrictos con los horarios y la visita os llevará medio día, pero vale la pena. Vamos a empezar de menos a más, así que primero al Museo de la Catedral, que total no dejan grabar, así que os iré explicando lo que podéis ver en cada planta, a la vez que os muestro la balconada que da al Obradoiro y el impactante claustro gótico renacentista. Por cierto, que la fuente que hay en el centro del claustro era donde se lavaban los peregrinos al llegar a la fachada norte de la catedral. En la planta baja, los orígenes de la catedral y el coro pétreo del Maestro Mateo. En la primera planta, arte de la catedral. En la segunda planta, el claustro renacentista, capilla de las reliquias, el panteón real, tesoro de la catedral, botafumeiro, biblioteca y sala capitular. Y en la tercera planta, los tapices y la balconada.
En la cripta del pórtico no sé si se podía grabar, pero saqué unas imágenes para vosotros de réplicas de los instrumentos del pórtico. Ahora sí, vamos con el plato fuerte, al que se entra por el Pazo de Xelmírez en la parte izquierda de la catedral. Esta es la entrada y el patio que hay entre la catedral y el Pazo. Y aquí una sala de exposiciones temporales. Y ya subimos, primero encima del Pórtico de la Gloria. Y ahora salimos a las cubiertas de la catedral. He de decir que yo tuve un poco de miedo por la pendiente y la altura. No es apto para gente con miedo a las alturas, aunque en realidad no hay ningún peligro. Bueno, puedes caerte, pero no vas a matarte ni caer al vacío. Realmente veis que la catedral tiene muchas torres e incluso almenas, y es que desempeñó también el papel de fortaleza defensiva. Aquí las torres de la fachada que da al Obradoiro. Ese es el lado sur que da al claustro que vimos antes. Y el lado norte que da al monasterio de San Martín Pinario. Ahí podéis ver bien la pendiente que hay. Y el claustro del siglo XVI que tiene tanto elementos góticos como renacentistas. La plaza de Platerías, orientada hacia el sur, que conserva la fachada más antigua de todas, y la Torre del Tesoro, obra de Rodrigo Gil de Ontañón, en el siglo XVI. Y la Torre de la Vela, que es del mismo siglo, pero se desconoce el autor. La Torre del Reloj fue originariamente, en el siglo XV, una torre defensiva, pero en el siglo XVII, Domingo de Andrade le da el aspecto barroco que vemos ahora, con sartas de frutas. En su parte más alta tiene una linterna que se enciende en Año Santo como un faro que guía a los peregrinos. En
En el horno, debajo de la cruz de los harapos, se creía que los peregrinos quemaban la ropa del camino, también influenciados por la peste de épocas pasadas, pero no hay registro en el archivo de esto. Antes estaba en la entrada norte de la catedral. Ahora vemos el lado norte con el monasterio de San Martín Pinario al fondo, el segundo más grande de España. Y ahora el lado oeste, con la plaza de la Quintana de Vivos, escaleras arriba y Quintana de Muertos abajo. Era un antiguo cementerio. Enfrente, el convento de San Payo de Antealtares, donde vivían los monjes que se encargaban de cuidar la catedral. Esta es la iglesia de la Corticela, que se integró en la catedral. Como podéis ver aquí, se usó este pasillo, pero es independiente, tiene su propia parroquia y es a donde van los extranjeros y vascos. Y aquí vemos el patio del Pazo de Xelmírez que veíamos al principio abajo. Y por fin llegamos al punto culminante de la visita, la Torre de la Carraca. La carraca es un mecanismo que se pone en funcionamiento tan solo en Viernes y Sábado Santo, en señal de duelo por la muerte de Jesús. En vez de sonar las campanas, suena la carraca. Mirando al sur, podemos ver la torre vecina de las campanas. No me digáis que no da un poco de vértigo. Y por supuesto, las vistas desde aquí, a unos 70 metros de altura, son impresionantes. Hacia el este, la plaza de la Quintana. Hacia el norte, San Martín Pinario y el Hostal de los Reyes Católicos. Y finalmente, la Plaza del Obradoiro hacia el oeste. Este ha sido un vídeo especial porque hemos llegado a los 1000 suscriptores.
muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por haberme hecho llegar hasta aquí, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Espero que sigamos creciendo juntos y viajando juntos, conociendo esta tierra infinita que es Galicia. Hasta la próxima.